Bien, ya está con nosotros Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales, y Máximo Quitral, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿no? La UTM, pues, la UTM, tan largo. La UTM tradicional y clásica. Bueno, ¿el Fondo Monetario Internacional es un monstruo o es un ángel? Bueno, en realidad se creó en los años 50 para ayudar a desarrollarse a los países. ¿Y lo ha hecho? Y con el tiempo se creó como identidad para rescatar financieramente a los países. Entonces, en ese sentido no está cumpliendo con los objetivos que había inicialmente, que al final los está cumpliendo el Banco Mundial, pero no el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles han sido las críticas al Fondo Monetario Internacional? Algunos economistas, como por ejemplo Stiglitz, siempre ha dicho que bueno, todo lo que es, digamos, la economía heterodoxa desde la Segunda Guerra Mundial, con Keynes también se decía desde la época de Keynes que tú tienes que tomar medidas para asegurar la paz, y en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que toda la deuda, todo el pago de la guerra se lo hicieron pagar a Alemania, que no pudo pagarla y ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Entonces tú tienes que equilibrar la economía para que permita el crecimiento. Si tú no permites el crecimiento de un país, evidentemente va a haber un estallido social, una explosión social, ¿no? Entonces, para mantener la paz, tenías que fomentar el crecimiento. Y eso es lo que no está haciendo el Fondo Monetario Internacional. No, para mí claramente es un demonio. Sí, yo en ese sentido siempre he tenido una mirada más crítica del Fondo Monetario Internacional, y bueno, los últimos sucesos en América Latina y en la historia dan cuenta de cuál ha sido su postura en términos de asfixiar algunas democracias. Ahora, claro, uno podría pensar que el tema del crecimiento es una discusión económica interesante, pero ya el tema del crecimiento en algunos espacios académicos ha comenzado a debilitarse y se ha puesto el foco en la distribución. O sea, ahí hay un tema que me parece que las economías latinoamericanas tienen una deuda que saldar en ese sentido. Partiendo de la base que es un banco, o que funcionaría eventualmente con un banco, me imagino, bajo ese criterio, claro. Me imagino que con intereses menos duros que la banca tradicional. Desconozco efectivamente la estadística, pero ¿quién gana con el trato financiero del Fondo Monetario? ¿Quién gana? Ganan los países que tienen las inversiones. Perfecto, por ejemplo, claro, pongamos Argentina. Claro, las transnacionales. Ya, a España no le interesa que Argentina caiga. A los italianos tampoco, porque muchas pensiones de los italianos se invirtieron a través de los bancos en deuda argentina, ¿ya? Tenemos dos tipos de deuda, la privada, la pública. Al final, esa deuda se vende en bonos, pero también a otros bancos que son privados, y pequeños pensionistas en Italia compraron deuda italiana. Que mi pregunta es si detrás del Fondo Monetario, y esto lo pregunto porque no lo sé, básicamente, ¿hay utilidad? Como beneficio. Exacto. Ya, no, los intereses son muy bajos. Son muy bajos, son créditos los países, pero alguien evidentemente sí, es un 1%, claro, sí, es un 1% que se le devuelve al Fondo Monetario. Porque algún inversionista... Es un préstamo. El tema es que tú acudes al Fondo Monetario Internacional cuando los bancos ya no te prestan porque no eres creíble, porque tienes una credibilidad de pago muy baja. El mercado de deuda es un mercado, como se decía, de promesas. Yo te doy dinero bajo la promesa que tú me lo vas a pagar. Si no me lo pagas, claro, tu línea de crédito se comienza a achicar. Claro, cuando ya creen que un país no va a pagar porque no está creciendo, para que un país pague, tiene que crecer. Claro. Los países que están creciendo poco o que hay riesgo tienen una calificación mayor con intereses muy altos por alguna agencia, digamos, de crédito de bancos privados que pueden prestar dinero. Los intereses son muy altos y a veces se dicen, no te prestamos dinero porque el riesgo es demasiado alto, que normalmente entran los chinos ahí porque los chinos le prestan a todos, a Venezuela, Ecuador, le ha prestado, pero los chinos no tienen esos requisitos que tiene el fondo. Ahora, el Fondo Monetario te presta, pero no solamente te presta, sino que además te entrega un instructivo de cómo tú debías manejar esos recursos. Ahora, la pregunta es, y la hago tratando de no tener ningún tipo de sesgo, ¿es legítimo o no que el Fondo Monetario Internacional diseñe este instructivo y le diga a un gobierno, ok, yo le presto este monto de dinero, pero usted
tiene que hacer estos ajustes, es decir, ¿es legítimo que yo te preste, pero además condicione ese préstamo a política interna, sí o no? Porque ahí pueden haber... No, o sea, a ver, yo creo que es legítimo porque impone sus propias condiciones bajo ese argumento. Porque está prestando. Porque está prestando. Claro. El punto es la irresponsabilidad en que caen algunas economías o democracias de aceptar ese tipo de regla del juego, porque evidentemente pueden y están colocando en riesgo no solo su estabilidad democrática, también en algunos casos tienen que optar a ciertas decisiones que van en desmedro de la propia Lo que pasa es que civil. hay un antiguo dicho que dice la necesidad tiene cara de hereje. Estoy de acuerdo, sí, exactamente. No. Ahora, se pueden hacer otro tipo de tratativas para evitar llegar al Fondo Monetario Internacional, como se han hecho en algunos casos. El asunto es, ¿por qué siempre la medida en América Latina es acudir al Fondo Monetario Internacional, que sabemos, Interesante pregunta. que va a tomar decisiones que van a beneficiar a un grupo? Porque tú preguntabas hace un rato quiénes se benefician, porque tiene que haber algún beneficio para algún capitalista general. ¿Por qué le vamos a tocar la puerta al Fondo Monetario y no al BID necesariamente, al BM o a los mismos grupos, digamos, financieros que están vinculados al gobierno chino? Hay un abanico amplio de organizaciones financieras, lo que pasa es que no las conocemos y a nivel, digamos, de mayor recordación están todas las organizaciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods, entre ellos el FMI. Pero hay varias organizaciones, hay varios bancos internacionales también con tasas un poco más altas. Bueno, ¿por qué siempre le tocamos la puerta a... Lo que pasa es que Ecuador le ha pedido dinero al BID, a la CAF, al Goldman Sachs, al FMI, a los chinos, le ha pedido dinero a todos. No es que le haya pedido dinero solamente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, al pedirle dinero a tantos y hacer una diversidad, va creciendo la deuda, ¿no? Ya nadie le va a prestar más. Hay que consolidar. Claro, hay que juntarla y repartir. Claro. Entonces, al final tú acudes al Fondo Monetario Internacional por esa estupidez, una deuda más grande para pagar esas otras deudas, y el que aporta más capital es el Fondo Monetario Internacional, más que todas las demás. Pero Ecuador les ha pedido a todo y ha recibido dinero de todo. Espérate, es que eso es interesante. Pero también son elevados los riesgos. ¿Es el que presta más dinero con menos interés? Con menos interés. ¿Ese es el juego? Sí. Sí, o sea, sí, ese es el juego, pero además yo creo que también tiene mayores beneficiarios en términos de cuáles van a obtener algunas ganancias con ese préstamo. ¿Pero quiénes son? Pues yo te estoy preguntando... ¿Y quiénes sostienen ganancias? Saber quién gana. Los inversores... Aquí, yo lo dije hace un rato, aquí ganan las transnacionales, claramente. No, y todos los porque países. Van a hacer inversiones, porque las reglas del juego son mucho más flexibles, porque pueden ingresar a los países con menos trabas. Le inyectan liquidez al país y ahí llegan las transnacionales. Evidentemente, ese ha sido el juego. Para entender la dinámica. Justamente, ese ha sido el juego y justamente también porque América Latina, una de las grandes características de la región es la alta presencia de recursos naturales. Eso también es un atractivo muy importante para algunas empresas que han puesto sus ojos en este continente y también han mirado cómo algunos países han girado su política económica y también han puesto el ojo en establecer nuevamente un vínculo que aparentemente había estado un poco aislado. La pregunta que te hacía adelante es ¿quién mantiene los flujos de liquidez del Fondo Monetario? Todos los países que son contribuyentes netos al Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes? Pues hoy en día siempre han sido los países desarrollados. Hoy en día son los países más activos en vías de desarrollo como China y Brasil, ¿ya? Ponen mucho dinero. O sea, imagínate que Brasil, en la época de Lula, puso muchísimo dinero y fue muy criticado por ello pero Brasil siempre tuvo una política exterior que quería ser parte de las grandes potencias, de los grandes organismos internacionales, consiguió tener la Secretaría General de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Quería influir. Ya, claro, ahora ya no puede influir tanto porque ha estado también con una grave crisis económica, al igual que Argentina. A nadie le interesa que caiga Argentina o que caiga Ecuador cuando hay intereses dobles. Uno, las multinacionales que decía Maximiliano, y otra, la deuda que tú ya compraste. Por ejemplo, en Argentina se vendió mucha deuda en el 2001 a cambio de swaps y la compró Estados Unidos.
y ha sido una pelea eterna con Cristina Fernández para que Argentina pague esa deuda. Bueno, pero ahí está esa deuda del 2001 todavía arrastra deuda de los años 80. Pero Cristina no la reconoció. No, claro. No la reconoció. Entonces Estados Unidos no le va a prestar dinero. ¿Quién le va a comprar? ¿Son los fondos buitres? Sí, los fondos buitres. ¿Quién le va a prestar? ¿Quién le va a prestar dinero a Argentina? Dependiendo del tinte del gobierno. Ahora, otra pregunta. Entonces Macri, claro, al ser del establishment de derecha, consiguió la plata. ¿Es el Fondo Monetario Internacional más duro con América Latina que con el resto del mundo? Ah, no, díselo a los griegos. Bueno, ahí el caso de Grecia, sí, ahí puede ser. O sea, el problema es que como tú decías, es un mal necesario. O sea, cuando los bancos ya no te prestan, otros países no te están comprando bonos soberanos, ¿qué haces? Acudes al Fondo Monetario Internacional. Y lamentablemente el Fondo Monetario Internacional nunca ha acertado, porque siempre, es verdad, nunca ha levantado ninguna economía. O sea, por el contrario, o sea, se crea más desempleo, mayor pobreza, mucho resentimiento social, un odio hacia el Fondo Monetario Internacional, que a veces, perdóname, yo sé que quieres mucho a lo argentino, pero los Kirchner siempre dijeron, Néstor Kirchner siempre decía, no le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional. Pero no le tuvo que pagar. Pero claro. Quería hacer default y eso es imposible. Entonces, claro. El Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario no tiene un rol político. O sea, bueno, sí. Los gobiernos tendrán que hacerse cargo de la realidad de sus países. No, es muy político. Evidentemente tiene una ortodoxia económica. Rigor, ¿quién es el primer responsable de la estabilidad, social y financiera de un país, digamos? El presidente, la administración de turno o la clase política o como lo quieran llamar. O sea, no podemos esperar que el director del FMI venga y se haga cargo de todos los problemas de un país. O sea, si Argentina contrajo bajo ciertos criterios un préstamo que luego no puede pagar o criterios que no puede cumplir, bueno, ¿para qué firmó el acuerdo? Sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Además hay que tener en cuenta que efectivamente hay veces que no se presta dinero a países latinoamericanos por esa desconfianza que tienen hacia la hora de que tengan crecimiento, de que puedan pagar la deuda, sino porque también hay mucha corrupción. Hay corrupción política, hay corrupción económica, hay evasión de capital, en el momento que hay una crisis los capitales se van fuera, hay un problema en estos países en el que hay poca recaudación fiscal. Claro. Entonces no son países con plata que puedan decir el Estado tiene plata, va a ir pagando poco a poco, si no tienes crecimiento, si no tienes una recaudación fiscal, si los más pobres no pueden, si los más ricos llevan su dinero fuera. Yo creo que sí América Latina tiene dinero. A unos países más que otros. Sí, estoy plenamente de acuerdo, sí tiene dinero. El punto es que las políticas que se han implementado no van justamente al tema de la recaudación. Entonces ahí hay un desafío. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? En cualquier parte de América Latina. Las grandes fortunas. Claro. Aquí hay grandes fortunas. De México para abajo. Sí. ¿Aquí en Chile o en el También. No, en la región. Hay buena fortuna. Tú dices que hay una concentración económica. O sea, hay concentración económica, eso es evidente. Entonces, claro, se podrían tomar otras decisiones para evitar ir al Fondo Monetario Internacional. La pregunta es por qué siempre se va al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿el Fondo Monetario es sujeto de reforma profunda, creen ustedes? No. O sea, ¿de que reforman los países? No, que internamente. Que internamente se reformara para que terminara de ser la verdad que no he visto que se quiera transformar. Se ha criticado en todos los países. Que vuelva a ser el organismo para el cual fue creado. Sí. Digamos. Lo que pasa es que después se dieron cuenta que se necesitaba un fondo. Por ejemplo, la Unión Europea creó un fondo de un mecanismo de estabilidad, después de lo que pasó en Grecia, para prestar plata a América Latina, a Europa. Ahora, no quisieron prestarle a Grecia sin tener también un préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque dijeron, claro, a Grecia le prestó el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Dijeron, que los acreedores de la deuda griega eran los bancos franceses y alemanes. Sí, pero el fondo es el que tiene la capacidad de hacer que un país cambie sus políticas económicas. La Unión Europea no lo tiene. Claro. O sea, nadie le teme tanto al monstruo del FMI como... Se habla del peso político, claro, que tiene el FMI. Económico que tiene el Fondo Monetario. Por eso, o sea, Angela Merkel dijo, no vamos a prestar dinero a Grecia a menos que también lo haga y estemos compartidos los riesgos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, me imagino que el objetivo central debería ser que los países sean cada vez menos dependientes de este tipo de organismos financieros, ¿no?
Bueno, claro, pero si tú tienes que pagar una deuda durante 20 años, toda una generación, Es imposible, claro. a un crecimiento bajo, porque tampoco puedes inyectar dinero para crecer más, Claro, es un círculo vicioso. Porque tienes que Sí. asegurar un nivel Claro, de crecimiento o que sea, sea relativamente Sí, importante puede para... pasar que tengas una bonanza como por ejemplo ha tenido Argentina con los commodities, con los precios de los ratito, que es commodities. claro, que este quinquenio positivo que se Sí. habló, que le La permitió, soja, Sí. pero ahora no estamos en ese quinquenio Pero si bajan los positivo. precios del petróleo, le afecta a Ecuador, Claro, etcétera. sí, Si bajan los precios de los sí. commodities también. Somos muy ¿Las dependientes de los condiciones de recursos. los créditos se negocian de igual a igual, digamos? O sea, un presidente o un ministro de Hacienda puede sentarse y puede decir al FMI, mira, la verdad es que esta regla fiscal nosotros no la vamos a poder cumplir, por mucho que tú me digas, porque tenemos compromisos sociales, porque tenemos que pagar salud, educación, transporte, Sí. subsidiar medicamentos, en fin. Maximiliano te está diciendo que No, Esa es no, la respuesta. porque es muy asimétrica sí, absolutamente, porque además está en una situación tan compleja Que necesita que, la plata. claro. Es lo mismo cuando uno va a un banco. Entonces, lo único que quiere es que te paguen, Exacto. no te interesa Sí, y el si Fondo Monetario- Juanito y Pepita van a estar mejor. y el Fondo Monetario Internacional se aprovecha de esa fragilidad también para imponer sus propios criterios, porque llama la atención que cuando uno observa cuáles son los requerimientos, muchos van a una cuestión fiscal. Por tanto, el Estado tiene que tomar ciertas decisiones Sí, que van a ahora ir en uno contra. entendería No va lo- que no lo va el al Fondo gran- a los Monetario, bolsillos de todo. uno entendería, y lo digo así como entre comillas, que el Fondo Monetario no busca empobrecer a los países, sino que obligar o forzar a una suerte como de orden financiero. A los Un orden estados, ¿no? financiero, sí, por supuesto. En orden financiero, evidentemente, Teoría. cuando sí, o La sea, disciplina en general fiscal, tienen, básicamente. problemas de deuda, problemas de déficit fiscal, tienen problemas de desempleo, etcétera. O sea, cuando acuden al Fondo Monetario Internacional es que no han conseguido plata en otro sitio y que ya hay una cierta crisis, ¿ya? Si no llamarlo crisis, una desestabilidad económica. Bien, muchísimas gracias a los dos. Muy interesante la conversación. Espero que les haya gustado. Muy buenas noches.